Hermanos y hermanas, ¿sabíais que existe un enemigo silencioso que puede robar toda la gracia de Dios de vuestra vida sin que os demois cuenta? Este enemigo actúa en las sombras de la vida cotidiana, infiltrándose en los rincones más ocultos de nuestro corazón, y a menudo lo alimentamos sin darnos cuenta, permitiendo que bloquee las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros con tanto amor. Pregunto esto porque tras décadas caminando con la palabra y aconsejando a tantos corazones afligidos, veo cómo destruye vidas que parecían firmes en la fe, dejando un vacío que solo la gracia puede llenar de nuevo. Y si te digo que este enemigo no viene de fuera, sino que vive muy cerca de nosotros, listo para alejarnos del Padre. Mis queridos, deteneos un momento y reflexionad sobre esto en el silencio de vuestro corazón. Ahora os invito con todo el afecto pastoral a que escribáis en los comentarios una frase sencilla que exprese vuestra fe. Dios es fiel. Entra aquí ahora, hermanos míos, porque al declarar esta verdad juntos, estamos invitando al Espíritu Santo a actuar aquí y ahora, fortaleciendo nuestra comunión incluso a través de esta pantalla. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual, palabras que no son mías, pero que surgen directamente del corazón de las Sagradas Escrituras, para iluminar vuestros desafíos más profundos y cotidianos. En cada reflexión que caminaremos juntos, quiero ayudaros a comprender mejor la voluntad de Dios, a identificar a este ladrón de gracia y a caminar con más propósito, paz y confianza en el Señor, que nunca abandona a sus queridos hijos. A medida que continuamos en este viaje a través de la palabra, veréis que no son solo palabras antiguas, sino luz viviente para vuestro alma, revelaciones que pueden liberar lo que está atascado y restaurar lo que ha sido robado. Lo que llegue a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón tanto buscaba en silencio, especialmente en esta lucha invisible contra la gracia. Y al final de esta meditación tendremos un momento especial de gracia que puede fortalecer tu fe y renovar por completo tu camino con el Padre Celestial. Hermanos y hermanas, si este vídeo os está tocando el corazón, disfrutadlo ahora como un amén silencioso a la verdad de la palabra. Suscríbete al canal para que más almas reciban este mensaje transformador y activen la campana, porque así os convertís en un instrumento en manos de Dios, ayudando a llevar su gracia a tantos que aún no la conocen. Quédate conmigo hasta el final, porque las enseñanzas que escucharás pueden ser para tu alma la respuesta que has estado esperando del Señor. Y he visto a lo largo de los años cómo Él usa estos momentos para cambiar trayectorias enteras. Quédate, hermano, esta palabra es para ti. Hoy revelaré progresivamente quién es este enemigo peligroso, cómo actúa de manera sutil según la propia palabra de Dios, por qué se revela peor que cualquier fuerza externa que podamos imaginar, y sobre todo, cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo triunfa sobre él mediante la obediencia fiel a las Escrituras. Queridos, imaginad conmigo por un momento este viaje que vamos a emprender juntos. Comenzaremos mirando las raíces profundas de esta amenaza espiritual, desvelando versículo por versículo lo que la Biblia nos advierte sobre esta presencia traicionera que nos separa del Padre, y poco a poco construiremos una visión clara de cómo reconocerlo en acción en nuestra vida diaria. Luego profundizaremos en las tácticas que utiliza para bloquear las puertas de la libertad condicional, mostrando con ejemplos directos de la palabra cómo nos engaña día tras día, haciéndonos creer que nos mantenemos firmes cuando en realidad estamos cediendo terreno. Y no termina ahí, porque el núcleo del mensaje es entender por qué este enemigo interno supera en mal cualquier oposición visible,
porque conoce nuestros puntos débiles mejor que nadie y los explota sin piedad. Pero gracias a Dios, la mayor luz llega al final, cuando veremos paso a paso cómo la gracia soberana, anclada en la obediencia bíblica, aplasta este poder y restaura la plena comunión con el Señor. Hermanos y hermanas, estos puntos no son teorías lejanas, sino claves prácticas que he visto liberar a tantos corazones a lo largo de mis años de ministerio, trayendo paz donde había tormento y victoria donde reinaba la derrota. Al absorber esto, no solo obtendrás conocimiento, sino también un arma espiritual afilada para defender la gracia en tu vida y en la de tu familia, evitando las trampas en las que caen tantos sin darse cuenta. Ten la seguridad de que cada paso será guiado por las Escrituras, de forma directa, con la claridad que el Espíritu nos da para estos tiempos. Y si el Señor os ha traído aquí, es porque quiere equiparos hoy para esta batalla. Escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe a Dios, sellando ese compromiso en tu corazón. Queridos míos, después de tantos años orando por almas como la vuestra, sé que el Padre escucha estas simples declaraciones y las transforma en fortalezas espirituales. Avancemos con confianza, porque la palabra que ahora vamos a abrir nos muestra desde el principio cómo este enemigo comienza su obra destructiva. Piensa conmigo en la separación espiritual que provoca, esa sutil distancia entre nosotros y la gracia que al principio parece normal, pero que crece como una sombra. La Biblia nos advierte claramente en Colosenses 1:21, donde el apóstol Pablo escribe: «Vosotros, que antes éramos extranjeros y enemigos por vuestras malas acciones, os habéis reconciliado». Verás, hermanos míos, aquí está la primera señal de este enemigo traicionero. Actúa a través de la mente, convirtiéndonos en enemigos de Dios en el entendimiento, a través de pensamientos y obras malignas que nos alejan de la perfecta reconciliación que Cristo ya ha ganado para nosotros en la cruz. En aquel entonces éramos extraños a la gracia, enemigos en lo más profundo de nuestro ser debido a estos patrones mentales que nos dominaban. Y es precisamente entonces cuando el peor enemigo empieza a robar lo que Dios nos ha dado gratis. Reflexiona conmigo un momento sobre cómo estos pensamientos nos alejan de la gracia día tras día. Vienen disfrazados de preocupaciones legítimas, dudas que parecen razonables, justificaciones para pequeñas concesiones y construyen poco a poco un muro entre nuestro corazón y el amor del Padre. ¿Cuántas veces, queridos, os habéis encontrado pensando que no erais dignos de gracia por un error pasado, o que Dios estaba distante porque las cosas no salieron como esperabais? Este es el enemigo actuando a través de la mente, haciéndonos creer que la gracia tiene condiciones que la palabra nunca ha impuesto. Pero la buena noticia es que la reconciliación ya ha llegado, y depende de nosotros renovar nuestra mente para dejarla fluir libremente. La aplicación práctica de esto es simple y poderosa, como la propia Escritura nos enseña en Romanos 12:2, renovando tu entendimiento para probar la voluntad de Dios, de modo que estos pensamientos enemigos pierden fuerza. Empieza hoy, hermano, dedicando los primeros minutos del día a la palabra, dejando que versículos como este limpien la mente de las impurezas que bloquean la gracia, reemplazando las acusaciones por promesas divinas. Imagina tu mente como la puerta principal de la gracia en tu vida. Si está llena de dudas, miedos y juicios erróneos, la gracia llama a la puerta, pero no puede entrar del todo, quedándose allí fuera mientras el enemigo ríe en las sombras. Pero cuando renovamos esa puerta, limpiándola con la verdad bíblica, la gracia desborda como un río caudal, lavando todo y trayendo vida abundante. Queridos,
He visto esto pasar tantas veces en terapia, corazones que parecían volver a florecer secos solo por esta renovación diaria. Y ahora que estamos viendo esta primera señal de este enemigo interior actuando a través de la mente, prepara tu corazón para lo que viene después, porque el próximo disfraz de ello es aún más sutil y peligroso en nuestro paseo diario. Quédate conmigo, porque vamos a desenmascarar cómo se infiltra el sutil legalismo, anulando la gracia que Cristo nos ha dado tan generosamente. Hermanos míos, este gancho nos lleva directamente al corazón del problema, donde muchos tropiezan sin darse cuenta. Verás, este legalismo no es lo obvio de rituales vacíos, sino un orgullo sutil por las obras que nos hace creer que merecemos gracia. Y la Biblia lo denuncia en Filipenses 3:18, cuando Pablo llora diciendo: «Porque hay muchos, de los que os he dicho a menudo, y ahora también digo con lloro, que son enemigos de la cruz de Cristo». Estos enemigos de la cruz, mis queridos, son aquellos que convierten la gracia en una lista de méritos personales, anulando el sacrificio perfecto de Jesús con sus propias buenas acciones, que en realidad son veneno para la fe pura. Reflexiona profundamente sobre esto. ¿Cuántas veces caemos, aunque sea sin querer, en esta trampa de pensar que rezamos lo suficiente, lo suficientemente rápido, o ayudamos lo suficiente para obtener más gracia de Dios? Este es el enemigo en acción, convirtiéndonos en enemigos de la cruz al poner las obras en lugar de la simple fe, como si la gracia fuera un salario por nuestro esfuerzo y no un regalo gratuito del Padre. La palabra es clara en Efesios 2:8-9, que por gracia habéis sido salvos por la fe, y que no de vosotros mismos es el don de Dios. No proviene de las obras, para que nadie se jacte. Así que la aplicación práctica para superar esto es abrazar la gracia pura, sin mérito propio, comenzando con una confesión diaria de que todo depende de la sangre de Cristo, no de nuestras manos. Queridos míos, empezad mirando a los fariseos en la historia bíblica, aquellos a quienes Jesús reprendió tanto en Mateo 23, llenos de tradiciones externas pero vacíos por dentro, ayunando para ser vistos y rezando en cuadrillas por la gloria propia, anulando así la verdadera gracia que surge del corazón roto. Eran enemigos de la cruz porque preferían el aplauso humano a la cruz humillante, y corremos el riesgo de hacer lo mismo cuando nuestras prácticas se convierten en orgullo disfrazado. Mira cómo Jesús las llamó tumbas encaladas, bellas por fuera pero muertas por dentro, precisamente porque su legalismo bloqueaba la gracia viva. Ahora, prepárate, porque este enemigo revela su disfraz diario de una manera que te sorprenderá, infiltrándose en rutinas que parecen inofensivas, pero que roban la esencia de la fe. Si este video te está ayudando a ver estas verdades, hermano, que ahora te guste para bendecir a otros corazones, suscríbete al canal para recibir más de estos mensajes que vienen directamente de la palabra y escribe en los comentarios: Dios me protege. Esta sencilla declaración sellará la protección de tu vida y la de tu hogar, y el Señor honra estas palabras de fe pronunciadas en público. Sigamos, porque la duda interna que siembra es el siguiente paso en esta peligrosa trampa. Queridos míos, esta duda no surge de la nada, surge como una mala hierba cuando dejamos que el pecado se apodere, y la palabra nos enfrenta directamente en Romanos 6:1, donde Pablo pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? Esta es la duda interna que el enemigo susurra, haciéndonos pensar que podemos abusar de la gracia como licencia para pecar, cuando en realidad es lo contrario, llamándonos a la santidad que glorifica a Dios. Reflexiona conmigo sobre cómo este abuso de la gracia se convierte en un enemigo mortal,
nos hace tratar el perdón de Cristo como algo barato, que continúa con hábitos que nos esclavizan, pensando que la gracia lo cubre todo sin cambio de vida. Pero la Biblia advierte que sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. Este ciclo de pecar y de confiar en la gracia es el veneno que contamina la fuente pura de la misericordia divina, diluyendo su fuerza transformadora en nuestro camino. La aplicación para romper esto es cultivar la santidad diaria, comenzando con una vigilancia amorosa sobre los pensamientos y acciones de uno, como en 1 Pedro 1:15. Sé santo, porque yo soy santo, viviendo cada día como alguien que ha sido comprado con sangre preciosa. Imagina el pecado como veneno gota a gota en la fuente de la gracia. Al principio parece inofensivo, una pequeña mentira aquí, una mirada codiciosa allá, pero pronto el agua se vuelve turbia, indigesta, y lo que era vida se convierte en una lenta muerte espiritual. Hermanos míos, he rezado por tantos que han caído en este círculo vicioso, viéndolos liberados solo cuando han reconocido el pecado, no como amigo de la gracia, sino como su peor verdugo. Y ahora, ¿qué hacer cuando veamos este ciclo cerrándose a nuestro alrededor, listo para atraparnos para siempre? Estad atentos, porque el siguiente paso revela cómo el mundo se alía con este enemigo para arrastrarnos aún más lejos. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, querida. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, directamente desde el trono de la gracia que nunca falla. Queridos hermanos y hermanas, ahora que vemos cómo este círculo vicioso de pecado contamina la fuente de la gracia gota a gota, dejando nuestras almas sedientas de lo que Dios quiere darnos en abundancia, permitidme traer una revelación parcial que la palabra nos entrega con toda claridad en Santiago 4:4, donde el apóstol advierte: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, quien quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Verás, hermanos míos, aquí hay una verdad profunda que nos hace detenernos y examinar nuestro corazón. La conformidad mundana, este sutil apego a las cosas de este mundo, valores pasajeros y patrones que parecen inofensivos, en realidad genera enemistad directa con el Padre, bloqueando el flujo de gracia que proviene de un corazón separado para Él. Reflexiona conmigo sobre cómo esta amistad con el mundo nos aleja de la gracia. Comienza con pequeños compromisos, como ver contenido que contamina la mente, buscar la aprobación humana sobre la divina, o priorizar el consuelo material sobre la voluntad del Señor. Y poco a poco esta conformidad nos convierte en extraños a la cruz, prefiriendo la luz tenue del mundo a la gloria eterna de la gracia. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de los días nos encontramos riendo de chistes que se burlan de la santidad, envidiando estilos de vida vacíos o justificando pecados modernos como si fueran normales, sin darnos cuenta de que eso constituye enemistad contra Dios, cerrando las puertas a la gracia transformadora? La aplicación práctica para romper con esto es la separación del mundo. Como nos indica Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transforméos renovando vuestra mente, viviendo de forma distinta, eligiendo amistades que edificen, entretenimientos que glorifiquen y prioridades que reflejen el reino. Piensa en la historia de Lot, mirando a Sodoma en Génesis 19, atraído por la aparente prosperidad de esa ciudad malvada, asentando a su familia casi en el pecado hasta que el fuego consumió todo, salvo la gracia que por poco le salvó. Pagó caro por esta amistad mundana, perdiendo gran parte de la bendición que podría haber sido suya. Queridos míos, he aconsejado a tantos que han caído en esta trampa, viéndolos liberados solo cuando han elegido una separación radical, intercambiando el mundo por la palabra viva. Y ahora
Prepara tu corazón para el primer gran punto de inflexión en este viaje, porque el enemigo que estamos desenmascarando no es externo. Vive en lo más profundo de ti, en lo más profundo de tu ser, esperando el momento para dominar. Quedaos conmigo, hermanos míos, porque consolidaremos esta verdad con un soplo de esperanza que la gracia nos trae. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y fortalece esta comunión en la fe. Ese aliento nos lleva directamente a Romanos 6:14, donde Pablo declara con autoridad: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no sois bajo la ley, sino bajo la gracia. Una bendita consolidación que nos recuerda que la libertad de la gracia es real, pero condicionada a nuestra elección de vivir bajo su dominio amoroso. Reflexiona sobre esta palabra. La gracia no es permiso para pecar, sino poder para vencer, liberándonos del yugo del pecado siempre que nos entreguemos a Él como amos de nuestras vidas, usando a nuestros miembros como instrumentos de justicia en lugar de iniquidad. Fíjate cómo Pablo continúa en el versículo 13. No ofrezcas a los miembros de vuestros cuerpos como armas de iniquidad al pecado, sino que os entregáis a Dios, mostrando que nuestra libertad se fortalece cuando cada día elegimos servir al Señor con todo lo que somos. La aplicación aquí es convertir nuestro cuerpo en instrumentos de justicia, empezando por hábitos simples como la oración matutina, ofrecer el día al Padre, rechazar pensamientos impuros y usar las manos para bendecir en lugar de herir, viviendo así la gracia que domina el pecado. Imagina el cuerpo como un templo invadido por el enemigo, con habitaciones sucias de egoísmo y deseos, pero cuando lo limpiamos con gracia, se convierte en una morada sagrada donde el Espíritu habita plenamente, irradiando vida a todos los que te rodean. Queridos, tras años de ver cómo esta consolidación ocurre en vidas rotas, sé que esta elección pone a prueba nuestra lealtad espiritual de una manera profunda, y es precisamente ahí donde nos espera el siguiente desafío. Avancemos con valentía, porque ahora hemos entrado en una prueba inicial que revela la guerra que se libra en nuestro interior. Hermanos míos, esta prueba nos enfrenta en Gálatas 5:17, donde el apóstol explica: porque la carne milita contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, porque son opuestos entre sí. No sea que hagáis lo que queráis, pintando un vívido cuadro de la guerra interna que el enemigo aprovecha para bloquear la gracia. Reflexiona sobre esta batalla constante. La carne, con sus deseos egoístas, milita día y noche contra el espíritu que quiere guiarnos hacia la santidad, creando un conflicto que nos deja exhaustos y vulnerables, permitiendo que el pecado reine donde la gracia debería fluir libre. ¿Con qué frecuencia sentimos este tirón en direcciones opuestas? Querer rezar, pero ceder a la pereza, desear la pureza, pero tropezar con tentaciones familiares. Y es en esta guerra donde el enemigo gana terreno si no crucificamos la carne a diario. La aplicación para superar es precisamente esta crucifixión, como enseña Pablo en Gálatas 5:24, aquellos que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus pasiones y deseos, comenzando con la confesión sincera, el ayuno que doma el cuerpo y la vigilancia en momentos de debilidad. Mira la historia bíblica de Pablo en Romanos 7, donde clama: «Oh miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?», describiendo su lucha interna contra la carne que le unía, hasta que reconoció que solo Jesucristo es liberación, mostrándonos que incluso el gran apóstol se enfrentó a este rebelde interior que todos llevamos. Queridos, he rezado por tantos en esta misma guerra, viéndolos crucificar la carne y salir victoriosos por gracia. Pero ahora preparaos, porque este rebelde interior profundiza su acción de una manera que nos acercará al abismo si no observamos.
Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti, una gracia fresca que puede cambiarlo todo. Procedamos con mayor atención, hermanos míos, porque el gancho nos conduce ahora a una profundización que toca el corazón de la gracia profanada. En Hebreos 10:29, la palabra nos cuestiona seriamente: ¿cuánto mayor de castigo creéis que debe ser juzgado digno aquel que pisotea al Hijo de Dios y cuenta como profano la sangre del pacto con el que fue santificado, y ofenda al Espíritu de la gracia? Revelando cómo profanar la sangre del pacto es insultar al Espíritu de la gracia, la peor indignación que nuestra carne puede cometer contra el don más preciado de Dios. Reflexiona sobre esto con el corazón abierto. Cuando tratamos la sangre de Cristo como algo común, que regresa al pecado tras recibir la santificación, o desprecia la gracia como si fuera barata, estamos insultando al Espíritu que nos condena y nos santifica, abriendo huecos para que el enemigo prospere donde debería reinar la paz. ¿Cuántos sacramentos hemos recibido con reverencia exterior, pero con el corazón dividido, recibiendo la comunión sin verdadero arrepentimiento o confesando sin cambio, y así pisoteamos la sangre que nos lo ganó todo? La aplicación es cultivar una reverencia absoluta por los sacramentos, preparando el corazón con una búsqueda interior diaria, como en 1 Corintios 11:28, examinándose antes de participar en él, viviendo cada gracia como un tesoro sagrado. Imagina la gracia como sangre preciosa pisoteada en el suelo fangoso del pecado, manchada y desperdiciada, pero cuando la veneramos nos lava y nos eleva a la gloria eterna. Queridos, después de décadas de ministerio, viendo corazones restaurados en esa reverencia, conozco su poder, pero ahora nos acercamos al abismo donde la tensión crece aún más. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe para que el Espíritu actúe conjunto. Quédate conmigo, porque la tensión ahora aumenta con una verdad que nos hace sudar. Santiago 4:7 nos ordena: someteos, por tanto, a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti, mostrando cómo la carne, al ceder a los deseos, invita al enemigo espiritual a la batalla, haciendo que nuestra vigilancia diaria sea esencial para mantener intacta la gracia. Reflexiona sobre cómo esta carne débil abre puertas. Un pensamiento impuro no resistido se convierte en fantasía. Una palabra dura e indómita se convierte en contención. Y así el diablo entra donde la gracia debería protegerse. La aplicación es una vigilancia constante, sometiendo cada impulso a Dios mediante oración inmediata y la palabra como una espada, viviendo Efesios 6:18, orando en todo momento con perseverancia. Mira la historia de Eva cediendo al deseo en Génesis 3, mirando el fruto prohibido e invitando a la serpiente al Edén perfecto, perdiendo para sí mismo y para toda la humanidad lo que era puro, solo porque no resistió en el momento crítico. Hermanos míos, he visto vidas similares restauradas gracias a la vigilancia fiel. Pero ahora llegamos a las puertas de una gran inversión que cambiará todo lo que creemos saber. Preparad vuestro corazón, queridos, porque estamos al límite de lo que muchos creen entender sobre sí mismos. Romanos 8:7 nos advierte: porque la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo, revelando el ego carnal como la barrera suprema que nos convierte en enemigos del Padre, bloqueando la gracia con su rebelión obstinada. Reflexiona sobre el ego como un muro alto. Nos hace creer que sabemos más que Dios, justificando los pecados como mi derecho, priorizando la voluntad personal sobre los mandamientos divinos, y así la gracia golpea
pero no penetra. La aplicación es una entrega total, como en Santiago 4:7, sometiéndolo todo al Señor hasta que el ego se doblega, viviendo día a día negando el yo para que Cristo viva. Imagina la mente como un campo de batalla donde el ego comanda tropas de orgullo, duda y autosuficiencia contra las fuerzas de la gracia. Pero cuando nos rendimos, el Rey de la Gloria entra victorioso. Mis queridos, después de años guiando almas en esta rendición, veo milagros, pero ahora viene lo contrario que recontextualiza todo según la palabra. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe: creo. Tu fe fortalece a otros que luchan en el mismo campo. Y aquí está el gancho del reverso bíblico que lo transforma todo, en Romanos 6:23, porque el pago del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor, revelando finalmente que el peor enemigo de la gracia soy yo, nuestro viejo pecador que elige la muerte en lugar de la vida, robando el don eterno por la elección equivocada. Reflexiona sobre esto de forma transformadora. No es el diablo ahí fuera el principal villano, sino el yo que ama el pecado, justifica la carne y resiste la cruz, prefiriendo el pago de la muerte a la gracia viva, como lamenta Pablo en Romanos 7. ¿Cuántas veces nuestro ego grita «quiero» por encima de «Dios quiere», bloqueando ríos de gracia por terquedad interior? La aplicación es negarte a ti mismo cada día, como Jesús en Lucas 9:23, tomar la cruz y seguir adelante, crucificando al antiguo yo para que el hombre nuevo en Cristo pueda reinar. Hermanos míos, esta verdad recontextualiza todo el camino que hemos hecho hasta ahora, mostrando que la victoria comienza en nuestro interior, a través de la palabra que nos libera de nosotros mismos. Estad atentos, porque ahora todo cobra nueva luz bajo esta revelación. Queridos hermanos y hermanas, ahora que esta revelación sobre nosotros mismos, como el peor enemigo de la gracia, recontextualiza todo nuestro camino hasta ahora, permitiéndonos ver con ojos frescos las batallas que libramos a diario. Exploremos las implicaciones prácticas que surgen directamente de esta verdad transformadora, comenzando con el llamado urgente en Lucas 9:23, donde Jesús nos instruye: si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Esta implicación post-reversa nos muestra que negarse a uno mismo a diario no es una opción esporádica, sino el verdadero coste de la gracia, un discipulado radical que nos libera del ego tiránico para abrazar la vida abundante en el Señor. Reflexiona conmigo sobre este precio de la gracia. No es barato, requiere una renuncia constante a nuestra voluntad, al consuelo de la carne, a nuestras propias opiniones que nos alejan de la voluntad perfecta del Padre, y sólo así experimentamos la plenitud que Cristo prometió a quienes llevan la cruz con alegría. ¿Cuántas veces hemos resistido esta negación por miedo a la soledad o a la pérdida, sin ver que es precisamente allí donde la gracia nos multiplica en gloria eterna? La aplicación de este discipulado radical comienza con decisiones diarias, como rechazar el último trozo de pastel cuando llama la gula, perdonar cuando hierve el orgullo, o priorizar la oración familiar sobre las noticias nocturnas, viviendo cada negación como un acto de amor hacia el Maestro. Imagina la cruz personal como una carga hecha a medida que Jesús nos da, no para aplastar, sino para moldear, ligera cuando está cargada de fe, convirtiendo la debilidad en fuerza divina en el camino. Queridos, he acompañado a tantos en esta renuncia diaria, viendo frutos de paz donde antes había tormento, pero ahora llega la segunda implicación más dura que pondrá aún más a prueba nuestra determinación espiritual. Quédate conmigo, porque se ramifica de una manera que nos hace sudar frío arriesgando nuestra propia alma. Esta ramificación nos lleva directamente a 1 Pedro 2:11.
donde el apóstol suplica: «Amados, os ruego, como peregrinos y extraños, que os abstengáis de las pasiones carnales que luchan contra el alma», destacando cómo los deseos carnales no son meras debilidades pasajeras, sino una guerra abierta contra el alma que Dios quiere preservar en santidad por gracia. Reflexiona sobre el alma en riesgo. Estos deseos, como la envidia que corroe las relaciones, la lujuria que destruye familias, o la codicia que roba la paz, la guerra sin cesar, socavando la gracia que nos guarda por la eternidad y dejándonos vulnerables ante el enemigo interior. ¿Cuántos tesoros espirituales perdemos por no abstenernos, permitiendo que las pasiones se disfracen de necesidades y nos alejen del Padre amoroso? La aplicación es la abstinencia deliberada de estas pasiones, cultivando disciplinas como el ayuno semanal para domar la carne, proteger los ojos en tiempos de tentación y la confesión mutua en comunidad, como nos indica Santiago 5:16, para que la gracia fluya sin obstáculos. Mira la historia bíblica de David y Betsabé en 2 Samuel 11, donde el rey, mirando desde su pórtico hacia lo que no debía, dejó que el deseo carnal luchara contra su alma ungida, lo que llevó al adulterio, al asesinato y a años de dolor familiar, solo restaurados por gracia arrepentida en el Salmo 51. Queridos míos, tras años de orar por tales corazones, veo la victoria en la fiel abstinencia, pero ahora nos enfrentamos a la prueba suprema que separa a los verdaderos discípulos. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te tocó, basta con un simple gesto: deja tu me gusta y suscríbete. Así, más almas encontrarán este camino de gracia restaurada. Avancemos con el corazón firme, hermanos míos, porque el gancho de la prueba suprema nos enfrenta en Mateo 7:13, con la advertencia de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha y el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Esta estrecha puerta representa la elección diaria de la gracia frente al amplio camino de la carne, donde la mayoría sigue engañada por la aparente facilidad que conduce a la ruina eterna. Reflexiona sobre el amplio camino de la carne. Atrae con placeres inmediatos, aprobaciones mundanas y autocomplacencia, pero oculta el abismo donde la gracia no llega, mientras que el estrecho exige vigilancia, negación y perseverancia para una vida abundante. ¿Cuántas almas vemos entrar por esa amplitud, justificando pecados como todos lo hacen, sin darse cuenta de que el enemigo las aleja del Padre? La aplicación es elegir conscientemente la puerta estrecha, evaluando cada decisión a través del filtro de la palabra, como en el Salmo 119:105, lámpara para los pies, priorizando lo eterno sobre lo efímero. Imagina la carne como una cadena invisible que parece suelta, pero se tensa lentamente, limitando los movimientos hasta paralizar el alma, solo rota por la estrecha elección de la gracia liberadora. Queridos, he guiado a tantos a través de esa puerta, viendo milagros de conservación, y ahora la recompensa inminente brilla en el horizonte para animarnos. Estad atentos, porque nos lleva a la visión final de esta fase profunda. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece, porque Dios ha preparado algo especial para ti, una nueva unción de gracia. Esta intuición nos ancla en Romanos 6:22, donde Pablo celebra: pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, habiéndoos hecho siervos de Dios, tenéis fruto para la santificación y por fin para la vida eterna, mostrando que somos libres no para vagar libres, sino para la santificación, que da fruto eterno al servicio del Señor. Reflexiona sobre este fruto eterno. La gracia nos libera del pecado para un servicio bendecido que multiplica bendiciones generacionales.
cosechando paz, alegría e impacto en el reino, donde antes reinaba la esterilidad. ¿Cuántas vidas hemos desperdiciado en esclavitud de uno mismo cuando podríamos cosechar la eternidad por obediencia? La aplicación es dedicarnos al servicio de Dios, usando talentos para edificar la iglesia, como en 1 Pedro 4:10, ministrando según el don, viviendo para la gloria de los demás, y no para la propia. Mira la historia de Pedro restaurado en Juan 21, negando a Cristo 3 veces, pero lavado por la gracia, convirtiéndose en un pilar de la iglesia, pescando hombres en lugar de peces, demostrando que el liberado sirve con frutos multiplicados. Hermanos míos, tras décadas de ver esta restauración, conozco su poder y ahora nos dirigimos a la acción práctica que lo cambia todo. Tomemos medidas concretas que hagan que esta verdad cobre vida, mis queridos, anclados en Efesios 4:22-24, donde Pablo exhorta: en cuanto a los tratos pasados, apartad el antiguo yo, que está corrompido por las lujurias del engaño, y renuévaos en vuestro espíritu de vuestra mente, y poned el nuevo yo, que según Dios ha sido creado en verdadera justicia y santidad. Esta renovación progresiva comienza despojando al viejo cada día, un examen de la conciencia que revela dónde sigue actuando el enemigo, sustituyendo las mentiras por verdades de la gracia. Reflexiona sobre cómo este intercambio viste el alma de pureza. El anciano trae corrupción, pero lo nuevo irradia santidad que atrae al espíritu. La solicitud es un examen diario al anochecer, preguntando dónde he fallado en negarme, confesando y poniéndome la nueva prenda por la palabra meditada. Imagina la gracia como una ropa nueva impecable, quitándose los trapos sucios del pecado para brillar en presencia del Rey. Queridos, esto construye una santidad progresiva que he visto en tantos fieles perseverantes, pero ahora la máxima tensión se eleva hasta una urgencia que no podemos ignorar. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la gracia que nos libera. Esta tensión nos lleva al gancho de la urgencia suprema en Santiago 4:14, que nos recuerda: en lugar de decir hoy o mañana, viajaremos a una ciudad así, y allí pasaremos un año, negociaremos y ganaremos. No sabéis lo que será mañana. Comparando la vida con el vapor que aparece y luego desaparece, haciendo que el tiempo para abrazar la gracia sea breve antes de que sea demasiado tarde. Reflexiona sobre este tiempo fugaz. Perdemos días en trivialidades carnales, mientras la gracia espera nuestra confesión inmediata, y el enemigo usa la procrastinación para robar la eternidad. La solicitud es ahora confesión, sin demora, como en 1 Juan 1:9, despejando el camino hacia la gracia plena. Mira a Esaú vendiendo el derecho de nacimiento en Génesis 25 por lentejas, despreciando la bendición eterna por hambruna momentánea y llorando después sin posibilidad de arrepentimiento. Hermanos míos, he visto almas salvadas en la urgencia confesional, y ahora estamos al borde de la oración liberadora que sella todo esto. Mis queridos hermanos y hermanas, ahora que hemos llegado a ese momento de máxima urgencia en el que reconocemos el tiempo como vapor fugaz y la confesión inmediata como la puerta a la gracia plena, permitiendo que la historia de Esaú nos despierte para no vender la herencia eterna por migajas pasajeras, es hora de elevar nuestros corazones juntos al Padre en una oración que sella todo este viaje a través de la palabra, trayendo nueva liberación a cada alma que ha perseverado hasta ahora en la fe. Comencemos invocando la verdad de Romanos 6:14, que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque estamos bajo la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me presento ante ti, oh Dios misericordioso.
reconociendo que eres tú quien nos reconcilió por la cruz y quien nos protege de todo mal. Amado Padre, te doy gracias de todo corazón por tu palabra viva que nos ha guiado en esta meditación, por la revelación progresiva de cómo nuestro antiguo yo se levanta como enemigo de la gracia, y por cada versículo que hemos abierto juntos, desde Colosenses hasta Romanos, que nos ha mostrado claramente el camino de la victoria. Gracias por estas enseñanzas que no son humanas, sino que brotan de tu espíritu, iluminando corazones que caminaban en la oscuridad de la carne y trayendo luz eterna al viaje diario. Señor, clamo por poder contra la carne que nos atormenta. Concédenos la fuerza que Pablo pidió en Efesios 6 para resistir con firmeza, domar deseos que luchan contra el alma, renovar nuestras mentes para que el ego se incline ante tu voluntad perfecta y darnos abundante gracia para negarnos a nosotros mismos cada día, como Jesús nos enseñó en Lucas 9:23, para que podamos llevar la cruz con alegría y no con peso. Padre, responde a las peticiones específicas que levantamos de corazones contritos, para la liberación del pecado que nos une, como el orgullo que anula las obras, la duda que contamina la fe y las pasiones mundanas que nos separan de ti. Rompe estas cadenas en el nombre de Jesús. Como prometiste en Juan 8:36, que el Hijo verdaderamente nos libera, para familias divididas, restaura hogares como hiciste con Pedro, trayendo de vuelta a los hijos pródigos y la armonía donde haya conflicto. Para las finanzas ajustadas, abrir ventanas del cielo como en Malaquías 3:10, proporcionando justamente y multiplicando el pan de cada día. Para el dolor emocional, sana los corazones heridos con el bálsamo de Galaad, dando una paz que supera el entendimiento en Filipenses 4:7. Para la salud decaente, restaura el vigor como en 3 Juan 1:2, prosperando en todas las cosas según tu voluntad. Y para el espíritu oprimido, unge con aceite fresco contra todo espíritu de debilidad, en nombre de la sangre del pacto que nunca falla. Ahora invito a cada uno de vosotros, mis queridos, a una rendición total, como en Romanos 6:13, ya no ofreciendo a los miembros del cuerpo como instrumentos de iniquidad al pecado, sino presentándoos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros como instrumentos de justicia hasta la santificación. Entrega aquí tu antiguo yo, dudas, deseos carnales, legalismo sutil, todo lo que bloqueaba la gracia, y recibe a cambio la nueva vida que Cristo te compró en la cruz. Padre, con la autoridad de la gracia que nos basta, declaro en 2 Corintios 12:9 que tu poder se perfecciona en la debilidad. Y sello esta oración creyendo que cada alma que ha oído y clamado recibe ahora la liberación completa, la gracia desbordante y la comunión restaurada contigo, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, qué bendito camino hemos hecho juntos a través de la palabra de Dios, desentrañando paso a paso como este enemigo silencioso, nuestro propio yo carnal y rebelde, se levanta para robar la gracia que el Padre tan generosamente derrama sobre nosotros, pero también descubriendo la victoria soberana que llega a través de la negación diaria, la entrega a la cruz y la obediencia fiel que convierte la muerte en vida eterna. En esta síntesis de nuestro camino, vemos claramente la nueva identidad que Cristo nos da, ya no esclavos del pecado con mente enemiga y deseos en guerra, sino niños libres bajo gracia, vestidos con el hombre nuevo en santidad y justicia, listos para dar fruto que perdura y glorifica el reino, viviendo como peregrinos que entran por la estrecha puerta y sirven como instrumentos de paz. Esta gracia victoriosa sobre el enemigo yo nos redefine por completo, queridos, quitando el peso del legalismo, el abuso pecaminoso y la conformidad mundana para vestirnos con un poder que resiste, santifica y multiplica las bendiciones,
como hemos visto en cada versículo en el que hemos meditado desde la advertencia inicial hasta la promesa final de la vida eterna. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas que vienen directamente del corazón del Evangelio. Y tú eres una pieza fundamental aquí, parte de esta familia espiritual que crece en gracia día tras día. Quiero invitarte a dejar tu like como un amén vibrante a esta verdad, a suscribirte al canal, si no lo has hecho ya, para que más mensajes como este lleguen a tu corazón y al de tantos otros, y a activar la campana para que no te pierdas ningún paso de este camino. Pero más que eso, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo, y si lo sientes en tu corazón, comparte brevemente lo que esta palabra ha tocado en ti hoy, para que podamos orar unos por otros y ver al Espíritu actuar en comunidad, porque tu historia importa para Dios y nos fortalece a todos. Esta es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo, y en el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en la victoria diaria en la gracia, revelando herramientas bíblicas prácticas para mantener crucificado al enemigo yo y vivir en plenitud constante, una enseñanza que fluye de forma natural de este camino y que preparará tu alma para futuras batallas con renovada audacia. No te vayas, da el siguiente paso en este camino viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte a través de estas verdades eternas. Permite que Dios siga hablando a tu corazón en este viaje transformador. Y recuerda siempre que Él es mayor que cualquier enemigo interior o externo. Su gracia suficiente para cualquier momento de necesidad. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga que su rostro brille sobre vosotros y tenga piedad de vosotros, que levante su rostro sobre vosotros y os dé paz, según Números 6, 24-26. Y os espero con alegría en el próximo encuentro por la palabra.